Y siempre empezamos con la misma frase, y de nuevo en Triana. José, buenos días. Buenos días, Carlos. Estamos con don José Piñero Velasco, compañero, amigo y hermano del alma, y un invitado nuevo. ¿Quién tenemos hoy? Hoy tenemos a una mujer, Rosa Díaz, que para mí siempre he tenido el concepto, desde que la conozco, que ha sido una adelantada a su tiempo, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, una mujer de ideas muy avanzadas, de convencimientos muy firmes, escritora, tiene libros, colaboradoras de periódicos y de revistas, y para mí una persona llena de vida, de conversación, se lo dije por teléfono y además la verdad, de conversación amena. Puedes estar hablando con ella 1 hora o 2 horas, se te pasan rapidísimo por su verbo fluido y además por el fondo de sus palabras, porque tampoco la cuestión está en decir cualquier cosa, sino si se está 2 horas con una persona que te está dando ahí un soniquete, pues no es, eso no es ameno para nadie, sino que es todo lo contrario, una persona que además es renacentista en sus conocimientos y en su saber, abarca muchos campos muchos campos del saber, y en todos ellos pues tiene unos conocimientos profundos, y no quiero ya que sea ella ya la que confirmará todo lo que estoy diciendo. Bueno, pues nos vamos con una magnífica columnista, además escritora, periodista, novelista, ensayista y poetisa. Es una mujer es del Renacimiento, una mujer que le gusta absolutamente todo. Rosa, buenos días ante todo. Buenos días. ¿Quién es Julieta? Bueno, pues Julieta es una serie de libros que tengo escrito. Y Julieta pues soy yo también, porque mi nieto me puso Julieta cuando él era pequeñito, y entonces pues me denominó Julieta y D'Artagnan él, y bueno, pues me sigue llamando Julieta, aunque ya es un niño mayor, claro, ya tiene 28 años. Yo estuve en una conferencia magnífica sobre las mujeres escritoras del 19, estamos hablando de Miriam Pardo Bazán, estuvimos hablando de Rosalía de Castro, de Alfonsina Storey, estuvimos hablando pues de gente importantísima que ha dejado esa lucha, ¿no? Hasta Cecilia von der Faber, ¿no? La Fernán Caballero de la última época, ¿no? La mujer se ha entrado de pleno en el siglo XX, ¿no? El periodismo ha entrado en vena, y hay muchísimas mujeres escritoras, tertulianas, columnistas, analistas. La mujer sí se ha preocupado y se ha buscado su espacio en la sociedad de la comunicación. Claro, tarde, pero cierto, está entrando, pero indudablemente todavía no están cubiertas ni mucho menos las metas de la mujer. No podemos estar conformes con lo que hay. Hay mucho todavía y hay muchas etapas que andar. De todas maneras, bueno, tal es así que cuando se ha escrito la serie de Harry Potter, le dijeron a la escritora que porque no ponía un nombre de un hombre, que quizá era más vendible siendo un hombre que una mujer. Son cosas todavía absurdas, ¿no? Sí, pero la vida también está hecha de muchas cosas absurdas. Curioso, ¿cuándo empiezas a tener la afición por la literatura y sobre todo por escribir? Pues desde muy temprana edad. Yo empiezo a escribir con 5 años y empiezo a leer de memoria. Y claro, pues a mí mi afición me viene, después yo ya comprendo lo que he sido de pequeña, ¿no? Antes no lo sabía, ¿no? Me creía un ser especial porque yo he sido una niña y quizás ahora haya vivido un poco la vida al revés. Yo no he sido niña de juegos de niñas, y ahora quizás no soy persona mayor de juegos de personas mayores, sino voy un poco hacia atrás. Entonces, yo siempre he querido contar lo que me ha pasado, descubrir pues, que tengo por dentro, además de las tripas y las vísceras, y entonces yo siempre he estado haciendo como una especie de catarsis, que eso me conduce, por supuesto, a lo primero de todo, que es en hacer poesía, como algo, desentrañar algo, y entonces pues a mí eso me apasiona y empiezo a leer, a escribir, a encuadernar, y después afortunadamente
a partir. ¿Es poesía o es prosa poética? Pues yo creo que yo he hecho unas metáforas como poesía visual. Una vez que yo me descubro, eso es poesía visual. Después empiezo a escribir en prosa, indudablemente, porque claro, la poesía tiene que tener unas perspectivas y tiene que tener una adecuación y Una métrica. un aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues sí. Yo comparto esto con también ingreso en el conservatorio, esto también me ayuda mucho a escribir, porque en realidad, aunque parezca que la matemática no tiene nada que ver con la literatura, yo creo que la matemática es todo, y la música en sí, y el estar en contacto con la música, eso te pone en el ritmo, te pone el oído, te adecua muy bien el oído para después escribir, eso se nota. Rosa, ¿cuál es la primera poesía que tú escribes siendo niña, que esa que uno recuerda, que dice, bueno, aunque tenga tirones, pero sigue siendo poesía? No, pero ya verás, yo afortunadamente... Sí. No, es el de... no, sí, pero... Sí. Ah, que han pedido. No sabía. No vaya a ocurrir. Es que esto como los teléfonos móviles suenan cada 5 minutos. Entonces resulta que yo escribía muchísimo. Mis redacciones en el colegio pues eran llevadas a clase más adelantada como un ejemplo, ¿no? Y claro, a mí en el colegio pues me daba mucho... y mis familiares, pero mi padre ya pues se toma un poco esto en serio. Dice, mira, nena, esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Tú escríbele a un ladrillo. Entonces eso pues me puso a mí en el sitio. Es como una media Verónica que le dice, es verdad. Porque claro, escribir cuando se es niña y eso, dice, vas a armar y la sola, y las flores, y la rosa, y el atardecer, y el... No hay mensaje. No es que no haya mensaje. Hablamos siempre de lo mismo, pero quizás con distintas palabras o con otros atrevimientos que antes no se han tenido, no se han usado tanto. Entonces mi padre me dijo a mí, escríbele a un ladrillo, porque claro, un ladrillo cuesta escribirlo. Claro, un ladrillo es... ¿Qué es un ladrillo? Un ladrillo es también un concepto, sí. Algo pues muy simple, pero que cuando se va uniendo y se solidariza con el arte y se solidariza con otros, pues resulta que se hace la Giralda y otras muchísimas obras de arte, ¿no? Y entonces pues yo ahí me centré a que lo que tenía que hacer era no escribir, sino empezar a ver qué era lo que yo tenía y qué eran los otros que me habían antes para que yo no creyera que estaba yo descubriendo ahora mismo el mundo, sino que ya había otras personas que lo habían hecho y extraordinariamente bien, ¿no? Y entonces eso me ayudó a mí mucho para formarme y para pensar que hay cosas que el aprendizaje existe y que hay cosas que no me interesan, que eran cosas de niña, pero no ya para salir. A mí me dieron un premio en la Escuela de Magisterio, en la Universidad de Sevilla, pues me dieron un premio por un poema cuando yo tenía 17 años, ¿no? Pero, bueno, ¿te acuerdas del poema? Uy, qué va, son cosas de la infancia. ¿Dónde vamos a tener ninguna poesía tuya? Yo cuando yo me quedé con unos poemas sucintos y cuando yo tenía 33 años, pues entonces dije, esto sí se va a publicar porque esto es ya un concepto de la poesía que yo considero que sí me es válida, es una voz que yo considero que es más o menos propia, tengo un mundo determinado y entonces ya sí, y son los poemas que están en La Célula Infinita, que fue mi primer libro, que ahora si yo lo revisara otra vez, pues también quitaría otro poco, indudablemente, porque ninguna obra se mejora añadiendo, sino más bien podando. Curioso, eso que me acabas de decir, las obras se podan mejor que se
Claro. se aumentan, ¿no? Claro. ¿Qué mensajes son los que no tienen vigencia hoy de aquella obra de la célula infinita? No, quizás pues que no me... La forma a lo mejor de decirlo, pero sin embargo en la célula infinita tengo poemas tan sumamente importantes para mí, para mi definición como persona, que en la vida lo quitaría. Son personas que me piden una antología y yo siempre tengo, porque esos son los que yo elegí. Esto sí define a una persona, o sea, y a lo mejor le falta, pues, que te digo, una palabra de más, una palabra de menos, puede ser, pero el concepto, la estructura, el hecho de estar ahí, sobre todo el mensaje que tiene, sí es correcto para mí hoy día. Sí. Rosa, ¿cómo es la poesía que tú haces? Yo no... ¿Es muy variada? Mi poesía tiene giros de 180 grados. Claro, para leer ¿El lector que se encuentra? No, hombre, es que de mí han hecho unos estudios importantes, con unas personalidades importantes. Y claro, cada persona tiene su manera de ver. Eso, pues hay Ángel Luis Prieto de Paula, ¿no? Que este señor dirigió mi página en la Cervantes Virtual. Este señor dice que precisamente mi estilo es que no soy fiel a mi propio estilo, sino que voy dando giros. Y mis estilos son, porque claro, todos los libros no pueden tener el mismo sonido. A mí no me gusta caminar por sitios trillados, pero tampoco me gusta trillarme a mí mismo. Es decir, ir continuándome en el mismo libro, tampoco. Me gusta descubrirme. Estoy hablando del concepto poético. Otra cosa es, una vez que una adquiere el aprendizaje, que ya lo tengo indudablemente toda mi vida escribiendo, pues entonces sí me dedico a escribir artículos periodísticos, literatura infantil, que es cuestión de echarle horas y decir voy a hacer esto. Una persona más o menos que es creadora, pues lo hace. Pero el concepto de la poesía es un concepto. Eso es muy sagrado para uno estar haciendo poesía como si fueran roscos de estos de las páginas. No es posible. Yo le tengo un gran respeto y yo solamente escribo poesía cuando la vida te ha dado una vuelta de tuerca, cuando tú has evolucionado de una u otra manera, pero no para estar mirando el ombligo, estas personas esta manera de que es todo este mismo materia y en el mismo grupo. Me gusta ir cambiando, ver cómo se evoluciona, porque claro, uno es un ser vivo y uno hasta que no muere o hasta que no deja de pensar por sí mismo, la evolución es bueno que se produzca en uno mismo, porque eso es lo que da paso a la vida y da paso al arte y a la creatividad. Por lo tanto, a mí todavía la vida me sorprende y me puede sorprender incluso hasta para mal, y eso también te produce pues esa herida, ese escozor que te hace hacer ver, por lo menos poner tu palabra. ¿Te inspira muchas veces en la paz, en la soledad, en la alegría, en la tristeza, en la guerra? No, a mí no me gusta ser, yo digo que no me gusta ser patética. Hay personas que creen que la poesía es algo como dramático, como tal. Se pueden decir las cosas más dolorosas del mundo y la puede decir uno con cierta dignidad hacia lo positivo y sobre todo poner esa ironía, que es lo que le da un poco de inteligencia al saber estar en los días tristes o felices, ¿no? A mí me gusta también escribir de los momentos que tiene la vida, que son
muy deseables y muy buenos, y parece ser que algunas veces pues no se acuerdan de escribir sobre las cosas significantes y agradables que tiene la vida. Estuve hablando no hace mucho con Fray Carlos Amigo Vallejo, nuestro cardenal de Sevilla, y entonces estuvimos hablando de muchas cosas y yo le dije, monseñor, ¿por qué no hace usted un congreso de soledades? Es decir, hay en un mundo donde todo el mundo se intercomunica por el teléfono, pero que realmente se comunica poco, y hay mucha gente en la profunda soledad, o del matrimonio, o de la pareja, o de la ciudad, o de la orfandad en un momento determinado, ¿no? Hay ciertos vacíos en la sociedad que no son rellenables, quizás más que con un libro, ¿no? La vida, yo lo miro desde toda la tecnología, nos ha dado desde luego unas posibilidades muy buenas, increíbles, muy beneficiosas. Pero claro, también yo, por ejemplo, veo que antes la conversación era algo importante, ¿no? Yo veo que sí, que incluso nuestras yemas de los dedos pues van a perder, incluso nuestras huellas dactilares incluso tienden a perderse en el mundo de los tiempos, porque claro, está todo el mundo, todo, a ver qué pasa, o a ver a quién le escribo. Algunas veces eso es muy interesante, porque se escriben y se conocen muchas cosas muy buenas y muy interesantes, pero también, y creo que también la mayoría de las veces, se da con una cantidad de pérdida de tiempo y de cosas que baladí, muy baladí, ¿no? Que yo creo que el ser humano en esos aspectos tendría que replantearlo, sobre todo en la educación de los más jóvenes. Antes nosotros leíamos mucho, los niños de antes, pero bueno, somos mejores lectores porque quizás hemos empezado con los tebeos. Ahora cuando los niños se enfrascan en las tecnologías y en la televisión, es una manera de enseñarle qué es lo que tienen que pensar, pero no a pensar por sí mismos, que es lo interesante y lo bueno, ¿no? Y eso, pues, no sé, no, eso a mí me crea una interrogación de cómo iremos evolucionando hacia esas nuevas tecnologías. Si se escogieran para bien, seríamos extraordinarios. Fíjate, Rosa, que hace 40 o 50 años estaba la mesa del comedor con un hule puesto, o con un mantel. Llegaba el padre, estaba puesto Radio Nacional de España, porque nada más que había una radio que se ponía, y a la hora de comer se apagaba la radio y el padre preguntaba: ¿qué has hecho hoy? ¿Qué no has hecho hoy? ¿Cómo te has ido al colegio? Y había una conversación, eso que tú dices que se echa de menos. Y hoy el niño llega, la tablet en la mano, el móvil en la izquierda, la televisión puesta en el frente, y de forma autista come, sin intercambiar una sola palabra con la familia, ¿no? Y eso... Pero eso, yo por lo menos en casa yo no lo he tenido eso así. Yo en mi casa, nosotros comemos cuando comemos hablando, porque yo creo que hay cosas que hablar, nos gusta hablar, comentar. Sí, pero hay un reflejo de la sociedad que no es así. O sea, afortunadamente ese día la pauta normal sería charlar, conversar, ¿no? Pero que hay uno... No, pero sobre todo comer, además, que es malísimo. Ningún dietista aconseja que se siente uno a comer viendo la televisión o viendo algo, porque te puede comer cualquier cosa, todo el aceite de palma que hay encima te lo puedes tragar. Y entonces, pues yo creo que se debe de tener la conversación, es imprescindible para conectar, aunque indudablemente pues no es lo mismo, todos hemos evolucionado y ya los niños de ahora, pues como decía Pablo Neruda, ya no somos los de ahora, no somos los de antes, indudablemente que no. Rosa, para un poeta es difícil hacer algún verso propio, es decir, se juegan con las palabras son redundantes en casi toda la historia de la escritura, de la poesía, y entonces, pero siempre se sacan algunos versos con alma propio, o sea, de uno mismo, es un mensaje especial que dice, bueno, esto es más que lo he dicho yo, no tiene nada que ver con, o la visión que tengo yo de esto es mía, no es cogida de otros, ¿no? Yo creo que nadie es igual. Algunas veces sí hacen muchas personas por imitar a otros, en su arreglo, en su postura. Eso es así, ¿no? Pero yo parto de que a mí me gusta
la originalidad, siempre lo he tenido en cuenta de las cosas, ya lo dije, lo he dicho al principio, que yo salvo lo que me parece que tiene una voz propia, lo que no me interesa para nada, y así sigo en mi trayectoria. Eso es lo que, una cosa que sea un distintivo de una persona, ¿no? Porque se puede decir siempre hablando de lo mismo, pero siempre desde otra perspectiva, porque claro, cada ser humano somos distintos. Nadie es igual a otro, nadie pensamos igual a otro, ni los hijos, ni los hermanos, ni los padres, somos totalmente, tenemos unos hilos que nos conducen hacia el cosmos, pero que no tienen tampoco un acicate hacia algo o hacia alguien. Por lo menos esos hilos yo he intentado cortar. También es una comunicadora verbal, porque no hace mucho también fuiste pregonera, ¿no?, de la velada de Santana. Sí, bueno, pero eso lo he leído, ¿eh? Yo no, sí, he sido pregonera. No sé cómo me han metido en este brete. Fue Curro Pérez el que te metió, ¿no? Sí, pero a mí me metieron esto antes, porque yo en la vida pues, no... ¿Lo había hecho nunca? Además, no, es que además que no me... Te llama mucho la atención, ¿no? El pregón es algo tan reiterativo que no entra dentro de mi estilo. Claro, a mí me gusta darle a todo un estilo muy personal, y los pregones tienes tú que contentar a un público determinado, y entonces todo eso te lleva a estar un poco más constreñido, ¿no? Decir esto, aquello, y todo eso es así. Pero bueno, yo fue las personas me llamaron para una cosa de la Veracruz, y me dijeron, mire usted que es la primera mujer y esto, y entonces puse 4 mujeres del Evangelio. Habla un poquito más alto, sí. Puse 4 mujeres del Evangelio, y puse a Marta como la mujer trabajadora, a María de Betania como la intelectual, que se quejaba que ella por qué no había entrado, por qué no había cruzado el ponto como los apóstoles, sí. Porque ella estaba tan formada como los otros. Puse también a María Magdalena como la marginada, y puse a María como la madre de todo, y la madre que también era la madre de Longino, también era la madre de Judas, sí. Porque claro, su hijo le había dicho madre de toda la gente, ¿no? Y eso, pues cuando yo lo leí, pues le pareció bien, y entonces empezaron a llamarme, ay, pues mira esto, y yo la verdad, pues, da tanta cosa decir no. Yo siempre digo que bueno, pero que me dejen mi libertad, de que yo pueda moverme un poco a mi gusto y a mi estilo, y sí que lo he hecho con gusto, la verdad. Y Curro Pérez también me llamó para... Bueno, yo no sé si fue Curro Pérez o... Sí, Curro Pérez. Bueno, en la anterior legislatura, sí. Sí. Y vamos, que estaba este señor sí que estaba. Sí, y Manolo Ale, los dos. Pero que no sé yo, que a mí me llamaron, y lo hice, y la verdad es que lo hice con gusto, con agrado. ¿Y te aplaudieron? Y cuando esto... Pues sí. Bueno, hubo también trianeros que no le gustaría, porque como yo traía ahí mi Torre Pelli, que eso estamos castigados aquí en Triana. Habría quien no le gustaba, pero bueno, a mí me da lo mismo. No le puede gustar a todo el mundo. No, y además no es bueno. Porque como decía Diderot, decía, si esto que hago no le gustara a nadie, verdaderamente sería malo. Pero si le gustara a todo el mundo, no me gustaría a mí. Entonces yo comulgo con esa frase. Es curioso, la literatura contemporánea, ¿qué poetas son los que te gustan a ti, por ejemplo, de coetáneos, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, Juan Sierra, por ejemplo, Ramón Charlo, Florencio Quintero. Yo, la verdad, del siglo XX, yo con Sierra, con Juan Sierra, sí. Porque nosotros teníamos, cuando yo pertenecía al grupo Gallo de Vidrio, hicimos la tertulia del Tepán, en la calle Don Pedro Niño. Y esa tertulia se abrió
con Juan Sierra. Como, hombre, era un homenaje también a la generación del 27, que quiera que no, este hombre pertenece a ella, se ubica ahí, aunque claro tenía menos promoción que algunos otros. Entonces yo con Juan Sierra tengo yo un encuentro en su chalecito del barrio León y entonces él me dicta, porque claro, estoy hablando de hace ya los años 70 y tanto, 80, me dicta él de memoria 2 poemas, uno que se llamaba Trafalgar y otro que era un soneto, y son dos poemas muy buenos. Bueno, no tiene nada que ver porque este hombre siempre se conoce más, y sobre todo aquí en el libro que se publica y eso, como un poeta que de mucho culto hacia las vírgenes y hacia... Pero esos 2 poemas de Juan Sierra a mí me gustaron muchísimo porque lo desconectan con un mundo que parecía que estaba este hombre encasillado, y sin embargo Juan Sierra tenía una poesía que iba más allá de lo que puede ser una poesía con ese intimismo de devoto. Hay otro también que es Joaquín Romero Berube. Joaquín Romero Berube, y sobre todo un libro que se llama El discurso de la mentira, ¿no? Sí, yo lo que pasa que también a mí, y eso también tengo gracias a mi padre, yo también he leído a poetas, yo he leído los poemas en prosa de Baudelaire, con un precio que te di mi padre de 7 pesetas, y entonces también yo, que no me ha gustado... Te nutres de varias fuentes. Exactamente. Yo tampoco soy una persona localista. Ni regionalista tampoco, era universal, ¿no? Bueno, ya verá. Dicen que Triana es una república independiente. Ahora está de moda. Fijaros, qué horror. Y dicen que, bueno, que hay muchos trianeros, ¿no? Que yo siempre veo que Triana tiene su cosmos y yo estoy en mi cosmos, y el cosmos es más grande que Triana, más grande que Sevilla, más grande que el mundo, más grande que todo. Y entonces pues hay que ser largo de vista, ¿no? El poeta en sí es un hipermétrope incorregible, es decir, la visión se le dispara, ¿no? Y yo tampoco puedo decir, porque hay algunos localistas que sí me han gustado, personas de aquí, que me han encantado, y hay otras personas de aquí y de allí y del otro mundo que no los voy a leer nunca. Barrio Masero, por ejemplo. ¿Sí? Barrio Masero. Pues mire usted, ese señor no lo conozco. Pues magnífico poeta también. ¿Y de dónde es? De Sevilla. ¿De Sevilla? Sí. ¿Y es joven? No, mayor, ya estamos hablando de un hombre tan longevo que ya ha desaparecido, Barrio Masero. Son de las épocas de Antonio Rodríguez Buzón, cuando era pregonero de la Semana Santa. Estamos hablando de la época final de Alexander, de Vicente Alexander. Bueno, yo sí, Alexander sí que lo he leído muchísimo. Sí. Y también yo he estado muy relacionado con los clásicos. Yo he empezado la literatura desde abajo. Yo he empezado la literatura desde abajo. A mí me han gustado mucho los clásicos, porque es una literatura muy rica. Más Lope que Calderón, más Calderón que Lope. Es que a mí tener que elegir, a mí siempre me da mucho... ¿Te gustan más o te gustan menos? No, porque sí, pero no para elegir, es que hay libros de uno o de otro que te pueden... A mí Lope lo veo un poeta que no tiene desperdicio, aunque sí escribió casi demasiado. Sí. Y no en poesía. No, obras de teatro, prolífico, que no tenía más remedio que tenía unos versos que decía, y en horas 24 pasaron de las musas al teatro. Pero, o sea, que escribía el tío, aún en un día Lope que es un genio, como se ha demostrado, pero Lope sí. Él, por su vida económica, eso, él escribió mucho y escribió también un poco más de la cuenta. De cualquier manera, de verdad fue el primer argumentario del Corral de Comedias, ¿no? Y Calderón, pues Calderón tiene ciertas cosas que son
insustituible, ¿no? Sí. Ajá. Y otra que son muertos, ¿eh? Sí, y claro, yo por ejemplo, a mí Santa Teresa, cuando me has hablado de Alfonsina Storni Sí, sí. o de, Sí. De todas esas playas de que hay, y Gabriela Mistral, y Sí, etcétera. sí. Yo tengo un ensayo y empiezo por Santa Teresa. Yo, sí, ¿Los místicos te gustan? hombre, es que Santa Teresa, yo para mí es una persona no importante, yo no me meto en su vida religiosa, pero sí que pone la literatura del medievo, la pasa al Renacimiento. Entendible. Claro, hace la mística entendible. Eso es muy difícil porque ella lo hace a través de la traducción a la Vulgata, porque ella no Sí, sabía sí, sí, latín. sí, sí. Ella no tiene estudios de latín, aunque está muy documentada, pero ella se centra en la Vulgata. Y entonces con esa sencillez de hablarle a personas sencillas como eran sus hermanas de convento, Su congregación. empieza por hacer entendible la mística. Y eso es muy complejo. Porque es la complejo. esencia del Después, sentimiento. es cuando tú empiezas a leer las cartas y descubres a Santa Teresa. Santa Teresa es simpática, tiene buen humor, a pesar de que era mística y eso, pero tiene buen humor, se enamora totalmente de Jesucristo apasionadamente, con un amor carnal. Yo veo que es una mujer importantísima. Rosalía de Castro también, porque Rosalía de Castro, entre otras cosas, la patria gallega le debe la autonomía que va por delante de la nuestra, se la debe a Rosalía de Castro, porque es la que coge sus cantares gallegos, con el soniquete que tiene ella de su ama, que es la Choriña y toda esta gente, y ella empieza a preocuparse por todo lo que es su patria chica, una patria fronteriza con Portugal, y ella hace una revolución total. Una elegía total. Hay una parte que... Es una mujer que hace una poesía muy valiosa, aunque indudablemente en esa época tenemos nosotros a nuestro contemporáneo Bécquer, que claro, pues ocurre que no es que escriba más que ella. Rosalía escribió mucho más, bueno, no mucho más, yo creo que escribe más novelas, más cosas, pero Bécquer pone la poesía en el simbolismo francés que todavía no había. Entonces, claro, hay ahí una serie de cuestiones. Entonces a mí me ha importado mucho el saber el porqué de las cosas. Por ejemplo, yo ahora he vuelto a releer a Nicolás Gogol, que yo lo leí cuando yo tenía 17, 15 o 16 años, diría yo. Está el libro hecho un asquito. Y a mí me interesa ahora redescubrir cuánto de Gogol tiene Ulises de Joyce. Muchas veces es importante saber, porque qué pena que no se digan las cosas todas, ¿no? De dónde son las fuentes y demás. Pero algunas veces tenemos que... Pero a veces también es inconsciente, sí, bueno, yo leo muchas veces... Que se puede llegar mismo dos personas distintas. Totalmente. Yo lo he leído autores rusos, autores ingleses y gente que tú dices esto es imposible que se hayan encontrado y han coincidido mucho. Pero no es por la copia. No me refiero a eso, no. Me refiero a porque no se le ha dado ese valor tan importante, porque es que Gogol, que después va, hombre, todo se está celebrando el centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Sí. Pero ayer. Exactamente. Ayer hizo 100 años. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo conozco el significado ese profundo de lo que fue aquello, lo conozco por la novelística rusa, y más por León Tolstoy, que era un aristócrata, que por Dostoyevsky, o por Gogol, ¿no? A mí me gusta mucho también la relectura esta, ahora que lo ha dicho. Me encanta. Estoy releyendo ahora a los cuentos de Chekhov.
Hombre, claro. Y es una maravilla ese tío escribiendo. Es que claro, es que algunas, hoy día a mí lo que me parece es que se escribe más de la cuenta. Se publica más de la cuenta. No hay lectores para tantos libros. Todos los días salen miles de libros. No, pero miles. que además, es que además se quita protagonismo a lo que verdaderamente tiene importancia, porque Sí. hay muchos libros que se están adocenando, que no No dicen nada. Un libro cuando no admite una relectura, si un libro tú lo lees como una película y dices, ya lo he leído, pues ya está, ya no tengo que leer más. Ese libro no Nada. pasaba nada. Un libro es importante, te parece a mí, una película cuando tú dices, oye, es que lo leo otra vez y estoy descubriendo esto Y esto, cosas nuevas. cosas, y dices, y esto, y lo vas descubriendo. Y eso es muy importante. Y entonces a mí me gusta mucho la relectura. Y yo ahora, a la edad que tengo, yo ahora tampoco prefiero, o libros que no los he leído aún, porque Sí, también tampoco lo ha leído uno todo. un escritor, te digo la verdad, yo he leído mucho en mi edad de adolescente, pero un escritor que se pasa la vida leyendo todo, pues resulta que ¿dónde está esa voz? Siempre va a estar impregnado. Yo cuando empecé a leer Eso es la- a los poetas importantes del 27, yo no podía poner una palabra en un papel, porque eso sería ¿Quién soy yo para ponerlo? No, una palabra en el papel, no es que fuera yo, sino que podía estar influenciada. Sí, una sí. tiene que escribir cuando una está limpia de corazón, Sí, como sí. para acercarte a comulgar. Ese es Sí, mi sí, sí, estilo, sí, sí. ¿no? Ahora, cada cual que haga lo que le dé la gana. Pero yo, para mí, eso sí es importante, porque eso es una persona distinta que se me está abriendo. Ahora, una persona que vaya tras los rastros de otra, yo prefiero irme al original. Siempre. O si no, De la una fuente, reducción. de la primera Y me fuente. gusta también la relectura, me gusta. Y sobre todo quedarme con lo intrínseco. Sí, y además hay autores. Eso, hay mucho, tanto. Y entonces yo ahora veo tanta afluencia de libros que, claro, cuando tú dices este libro y lo ves, y sobre todo en la poesía, tú lees el primer poema y dices, pues le voy a dar una oportunidad, y te lees dos, y tú dices, pues ya no leo más. Yo no lo leo más, de verdad, te lo digo. Es que hay Cuando poetas. estoy en que- el jurado de la crítica, pues tengo que hacer un sacrificio algunas veces y me leo, porque tengo después que escribir y decir por qué voto una cosa y por qué otro lo dejo, ¿no? Pero que veo que hay muchos libros, de No, es verdad, que hay creo gente que hace una rima de agua con managua y se Ay, cree ya que es poeta, ¿no? Bueno, Y es eso que no es así. pero es que O sea, hay algo más a mí profundo. me enseñaron. Antes comentaba una cosa, Rosa, en la que el escritor que se dedica excesivamente a leer, después queda de alguna forma bloqueado a la hora de la escritura. Y hay un escritor que no ha sido premio Nobel, pero que además no ha escrito ni una novela en su vida, que es Borges, Sí, claro. pero tiene una profundidad, o sea, debido a su lectura, porque además creo que se murió diciendo, dice, voy a morir con la pena no de los libros que no he escrito, sino de los libros que no he podido leer. Pero Borges además, fíjate, que Borges era un gran y magnífico lector. Magnífico lector. Pero, De profesión date cuenta, también, de profesión. hombre, claro, porque además es que él era profesor. era Sí, profesor. y bibliotecario Y- de... Pero ocurría que Borges era un hombre que escribía originalmente con la intertextualidad, que eso es otra manera extraordinaria de escribir, que la puede tener, y hay muchos escritores que la tienen, y el que la sabe hacer, bueno, porque da su mente lectora y sus conocimientos, pero haciéndolo, no haciendo suyo esa frase que él va diciendo de dónde ¿De viene, quién es? sino de otra manera de sacar las cosas de contexto. Y Borges hizo y sobre todo y otra persona que también ha sido un buen periodista, ahora escribe menos en periódicos, que además es
también vive en Triana, porque Los Remedios toda la vida ha sido Sí, Triana. sí, sigue siendo. Julio Manuel de la Rosa, Hombre, Julio Manuel. que es un pedazo de escritor magnífico. Cuando ha escrito periodismo ha sido Un magnífico columnista. extraordinario, columnista magnífico, y es una persona que escribe también con la intertextualidad. Sí, que eso es, Y, que para escribir así los conocimientos tienen que ser enciclopédicos, que además cuando ha dicho Diderot y toda esta gente de la inversa, Hombre, el enciclopedismo también te ha gustado, claro. Rosa, ¿en qué proyecto estás metida ahora? ¿Qué proyecto? Sí, Pues, algo que te ronda, algo que quieres hacer. bueno, pues tengo que hacer el artículo para la revista Por lo Triana. pronto. Que por lo pronto que no es tema menor, ¿eh? Pues lo tendré que hacer. Y bueno, siempre revisar, porque yo tengo muchos libros publicados, afortunadamente, pero también quiero dejar mi obra. Mi hija es filóloga, pero yo le quiero dejar a mi hija todo Bien organizado. hombre organizado, y quiero, porque algunas veces hay libros que van tirando uno de otro, que hay poemas que dice estaría mejor en este libro que en otro, y entonces yo soy más juanramoniana, es decir, que me gusta estar siempre rectificando, puliendo, siempre. En eso yo me pongo al lado, y no al lado, siempre en ese aspecto Juan Ramón prefiero, Pues fíjate que estuvo siempre Perfeccionista. soy un poco perfeccionista en ese. curioso que ese otro premio Nobel, Juan Ramón Jiménez, y que yo estaba allí en Moguer, he estado viendo Zenobia, Sí. esa estatua que tiene la misma placita, Sí. con su Zenobia maleta. Camprubí, ¿no? Sí, Camprubí. la novia eterna y mujer de Juan De Ramón. Juan Ramón. Y sin embargo, Juan Ramón era un hombre demasiado pijo en aquel tiempo, ¿no? No era un hombre muy querido en Moguer. O sea, pero si es que tú quieres eso, no fue un hombre. Porque era un hombre. Era muy retraído. Y además era. Le costaba trabajo relacionarse también. Y sobre todo según se veía con una escala superior a los demás, y entonces en un tiempo donde había muy poca formación, lo tenían como si fuese un dios, y él se llevó mal con el pueblo de Moguer. Yo tengo mi visión particular con Juan Ramón. Se llevó mal con Machado también. Yo voy a hablar, vamos, lo que yo creo, vamos. Como escritor, intocable. Yo, el sentido humano. Yo voy empezando a conocer a Juan Ramón a través de su diario, no de su poesía toda, sino también por su diario y el diario de Zenobia, el primero que escribe, que se publica ya hace muchos años, porque después se han publicado muchas cosas. Yo tengo un libro que se llama Juan, que lo publiqué yo, me parece que en el 90 y tanto. Juan, un Juan es Juan Ramón Jiménez y otro Juan es mi marido. Este libro fue premio Fray Bernardino de Sahagún, con un jurado muy importante. Fue Pepe Hierro, Andrés Amorós y Bernardino Creme, que es un poeta de León. Entonces ese libro, yo me documenté mucho sobre Juan Ramón, y yo vi las connotaciones humanas que Juan Ramón daba, la casualidad que tenía conmigo, sin saberlo. Ni mucho menos te estoy hablando de su literatura y la mía. Connotaciones casuísticas de la vida, que yo me enteré después. Juan Ramón nace el 23 de diciembre. Le dicen Niño Jesús en el colegio. El Niño Dios. Se lo ponen en el colegio. Yo nazco en el 24 y yo llego a las esclavas y a mí me dicen Niña Jesús, sin yo saber que Juan Ramón existía, porque yo llegué al colegio de las monjas con 5 años y no sabía nada. Después, pues resulta que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, a la antigua usanza, creaban hipocondríacos.
Porque lo primero que te ponía era un contacto con la muerte tan sumamente inhumano y de las enfermedades y de la muerte súbita que te podían hacer. Que lo tenías todo. Que yo era hipocondríaca y Juan Ramón era hipocondríaco. Sí, lo era. Sí. Y entonces yo, qué casualidad, yo decía, pero yo tengo que vivir cerca de una casa de socorro, que después me enteré que Juan Ramón Jiménez también iba buscando la casa de socorro. Después pasa otra cosa, que Juan Ramón se casa con una Virgo, que era Zenobia, Sí. y yo me caso con un Virgo. Y entonces los Virgos Vidas son paralelas, unas personas que te ordenan mucho la vida. Te ordenan mucho la vida. Es un poco cuadriculado, sí. Sí, porque Zenobia le decía a Juan Ramón, tus visillitos, tus cortinas amarillas, tus lacitos malva y tú a escribir. Y yo, mi marido, como yo perdía las cosas, yo lo escribía y los papeles no sabía dónde poner. Él me traía maquetas de libros en blanco, un libro me ponía Rosa Díaz. Venga, así ya no pierde. Y entonces te pone, y pasa que después te organiza mucho la vida. Indudablemente que sin Zenobia no tiene, a lo mejor no hubiera tenido Juan Ramón el premio Nobel, porque Juan Ramón, Zenobia era como su manager. Su secretaria, sí, era la que Era le su llevaba. secretaria, claro, Bueno, indudablemente. está de moda los escritores. Sí, no, pero Nobel, Yo no tengo, No. sí, bueno, en alguna gente que sí, pero Camilo Cetela, por ejemplo. bueno, eso sí, son las segundas esposas y de ahí me salto a Kodama. A Kodama de Borges, María Sí. porque María Kodama se pudo enamorar de Borges Sí, perfectamente. estaba enamorada. Porque una muchacha de 18 años se puede enamorar de un hombre de 40 y tanto perfectamente. Sí, claro, porque están sí. ambos en unas edades Sí, hombre, muy, y además, muy buenas. Sí. Ambos. Sí, y además, Y eso, pero ya No, otros ya, aspectos, aspectos ya no. es meterse a eso, secretaria, a decir yo te voy a llevar la agenda. Sí. Es mi opinión, Sí, sí, ¿no? sí, Claro, sí. No, y ya ha lo pasado con organiza Alberti, sus tiempos, lo organiza también lo, la pasado forma con de... Alberti, organiza ha la exactamente, Saramago. Sí, son personas que... Saramago, hasta el mismo Vargas Llosa con su primera mujer, no ahora en su etapa. Bueno, Vargas Llosa con su primera mujer, por supuesto. Sí, Por supuesto. Toda la vida Hombre, que se la por dio eso su todo, primera sí, mujer. sí, O sea, sí, que sí. eso es... Entonces Juan Ramón, hombre, pues Zenobia sí ha sido, pero también ahora a mí me parece que con Juan Ramón no se le hace justicia hablando de él personalmente, porque Juan Ramón se portó bien con Machado, se portó bien con Cernuda, se portó bien con mucha gente que después no le devolvieron. De hecho, Rosa, hay No lo devolvieron. un paso de Juan Ramón por Sevilla, Yo sé que había ahí... importantísimo. Yo lo tengo. El paso de Juan Yo lo Ramón tengo por en Sevilla en es este ateneísta, libro. o sea, incluso el Ateneo de Sevilla pues da una serie de conferencias también Hombre, en el importantes. Sevilla y Juan Ramón tienen mucho, y de hecho ha escrito mucho. Este señor, bueno, que es muy amigo mío, Rogelio Reyes, que también Rogelio. ha escrito mucho, Rogelio Reyes, Sí, que sí. ha escrito el Ateneo y Juan Ramón y todo esto, la Sevilla de Juan Ramón, que es bastante importante, porque Juan Ramón, quiera que no, como el reino de Sevilla, llega a Huelva y llega a Cádiz, también Juan Ramón es sevillano. Badajoz. Sí. Y a Badajoz y a los pueblos blancos y a todos, porque Todo claro, el esto. reino de O sea, Sevilla era muy, eso muy así. extenso, por eso los las conquistadores... carabelas, exactamente, las no carabelas salen del reino de Sevilla. De Sevilla, No salen- aunque después se convirtieron en Claro, extremeños, pero era del reino de claro, Sevilla. del No, y Juan Ramón es muy variopinto en su poesía, escribe de todo, desde la sencillez y desde la prosa de... Y su libro Espacio, que es un libro complejísimo y un libro importantísimo, y yo lo veo, pero que Juan Ramón también humanamente está como muy infravalorado, y a mí me parece que Juan Ramón es un gran humanista y es una bellísima persona, porque los poetas como Juan Ramón, es decir, Juan Ramón es un poeta también catártico, Sí. un poeta que Sí, escribe sí, lo sí. que piensa, un hombre que escribe las cosas cuando escribe a Platero, Sí. que escribe con el alma. Sí. Ese hombre escribe con la el dulzura, alma. sí, además una sencillez. Ese hombre se entrega. Ese hombre, ¿cómo me van a decir a mí que ese hombre es un enterado y es un tío? Ni muchísimo menos. Juan Ramón estaba cuando los niños pobres estaban, dice, yo les saco a Platero.
qué ternura más grande. Le saca a Platero como lo mejor del mundo, como algo humano. ¿Qué le van a dar a esos niños pobres que no tenían nada en la Pascua? Y yo le saco a Platero. Es como darle parte de, porque ya lo dice él, sueña mis mismos sueños. Cuando dice, y yo cuando yo descubro, porque los poetas hay que descubrirlo por sus escritos, y cuando tú descubres el alma de Juan Ramón, yo por eso defiendo que Juan Ramón, y yo lo que me da coraje en su pueblo, Huelva, que lo hayan arrinconado a los hospitales y al cementerio, Dios mío de mi alma, con el miedo que le daba Juan Ramón de estos sitios, el psiquiátrico. Yo cuando voy para el Porti y veo el psiquiátrico y el hospital Juan Ramón Jiménez, digo, ay Dios mío, esto para Juan. Y ahora le van a poner a Zenobia la Zenobia le van a poner la estación, hombre. La estación, digo, mira. Igual con la paleta. Yo veo la caja de libros, ¿no? Que le tiene los pies, ¿no? Siempre, yo que a Juan Ramón lo defiendo como si fuera mi abuelo. Porque es que yo vida paralela, lo quiero, pero es que, ojo, que no me estoy refiriendo a su poesía. Yo no he dicho aquí nada de poesía, digo de la humanidad de Juan Ramón. Porque yo cuando descubro a Juan Ramón, yo veo que a Juan Ramón le han tirado con maldad. Sí, le tiraron con mucha maldad. Juan Ramón era un perro grande. Y había muchos Yorkshire, que tú sabes que no ladran. Sí. El labrador, ya hace guau, guau. Y el chico que yo sé, guau, corriendo, pero mucho ruido y... los otros, guau, y se entera, y todo falta más. Sí. Y yo a Juan Ramón le tengo un cariño paternal. Y entonces yo lo defiendo, que dicen que era... Yo la verdad, eso es lo que tengo de Juan Ramón. Buenos recuerdos, por su poesía, ¿no? Por su poesía. Y me parece, cuando viene y se cernuda, le echa él, se quita el abrigo y se lo echa a la calle Mateo Gago. Sí. Cernuda que era un dandy, ese sí que era un dandy, pues resulta que le quedaba largo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues llegamos con una hora de conversación. Parece que esto se va rapidísimo. Es como dije al principio. De todas maneras, estar una hora hablando con Rosa es un pisplá, porque además no es hablar del tiempo, hablar de banalidad, sino que su conversación te lleva. No hace falta. De todas maneras vamos a invitarla más veces. O sea, no es una las entrevistas pueden ser de un día, de 2 días o de 3 días, porque hay gente que su vida la cuentan en 3 minutos, porque es todo lo que han vivido, ¿no? Y hay gente que necesita toda una vida para contar su vida, porque viven continuamente, ¿no? Hay gente que cuando tú la escuchas te vuelve a contar lo mismo que te contó hace 20 años. Y a veces la misma conversación. Sí, porque fue lo más grande que tuvo en su vida, ¿no? O sea, y entonces te repiten eso continuamente, porque es lo único que ellos tienen fijado en su memoria como algo en su vida cotidiana, y además sin ningún tipo de atisbo de importancia, pero ellos las consideran importantes. Hay gente que son muy normales, pero que tienen la importancia de lo que escriben y lo que hacen. Y Triana, para ti, al final, ¿qué? Triana es el sitio donde vivo, el sitio donde han nacido mis hijos, que como decía Úrsula Iguarán, en 100 años de soledad, aquí nos quedaremos porque aquí han nacido nuestros hijos. Por lo tanto, yo me vine a Triana con 16. ¿Eres abuela? 16 años. Soy abuela. Eso está bien. Tengo un nieto con 28 años. Eso está bien. Y otra ya con 10 años, un chico, pues bueno. Pues querida Rosa Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar otro día pues, de tu parte de columnista, queremos hablar del periódico, queremos hablar de qué se dice, de qué se cuenta, del día tan importante que vamos a tener en estas 48 horas en nuestra España, que yo me creí que nunca iba a vivir esto que vamos a vivir estas 48 horas. Es un atisbo de intranquilidad, inseguridad, y sobre todo en este mundo donde hemos conseguido un bienestar social importante. Te caes en la calle y hay un paramédico a los 10 segundos en la puerta, tienes un problema y está la ambulancia, vamos al colegio y están las puertas abiertas, se está trabajando, bueno, cada uno en lo que puede, pero bueno, tirando con su casa adelante, y partir toda esta paz, toda esta tranquilidad
para meternos en un filibusterismo que ni siquiera tenemos claro, es un problema, ¿verdad? Pero esto nada se hace en un rato ni en una hora. Esta es la obra de 3 generaciones. Las cosas tienen bastante más, Sí. más trayectoria y tienen un proceso. Y claro, todo ha venido a ser lo que es ahora, pero claro, hay muchas personas que siempre han querido estar por encima de todo. Hay una frase que siempre ronda, dicen que el nacionalismo es un gran negocio. Siempre es un gran negocio. No se trata ni siquiera de ideales. Entonces, no se da cuenta. Y además muy rentable para los que lo han ejercido. Y creo que el imperio de la ley, lo que es el Estado de Derecho, no va a sucumbir bajo ningún concepto. Piensa que ellos han vivido... el otro día hubo una cosa muy curiosa que dijo un magnífico periodista catalán, Francesc Monegal, y dice, bueno, es que ahora esto es como intentar entrar en el Vaticano y decirle al Vaticano que están equivocados, que el cristianismo no es lo correcto, sino que es el budismo. Entonces, que decir, el concepto de que cuando llegar allí, pero es que nunca se le ha puesto pie en pared. Además, es un autismo continuo. Es decir, yo cuando escucho digo, bueno, pero Dios mío, pero ¿cómo esta gente con el talento que puedan tener pueden estar siempre con ese bucle absolutamente sin visión lateral, como unas antojeras que llevan los mulos y que no ven a la derecha y a la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo está viendo este momento, Rosa? La historia es importante, porque yo, por ejemplo, cuando han criticado que se hablaba en catalán o el euskera, claro, indudablemente, tú eso no lo puedes prohibir, indudablemente. Claro que no. No es posible, porque es que la lengua catalana y la de euskera están antes que el castellano, porque en aquel tiempo las crónicas emilianenses están escritas en los márgenes, en euskera, en catalán, porque entonces se hablaba en román paladino, pero es que hasta que no llega a Berceo y no se hace el román paladino, pues se leía en latín, es decir, y ellos hablaban, ya tenían su idioma. Eso es irrenunciable, es decir, la trayectoria de los años está ahí y ya está. Pero en algo que vamos, como yo he dicho ahora mismo, no es que Triana es, pues ahora mismo mi esencia, aquí están mis hijos, han nacido mis nietos todos son de aquí. Este es mi núcleo, pero indudablemente yo estoy en un núcleo que es Sevilla, es España, es Europa, el mundo, aparte. Es Europa, es todo. Claro. Y yo me siento... ¿Y el universo? El universo, yo me siento además, cuando yo he viajado mucho, afortunadamente. Desde pequeñita, desde que tenía 8 años. Yo cuando voy a un país, yo ese país lo tengo ya como mío, porque está el mismo viejo, el mismo pobre, el mismo insolente, el mismo banco para sentarte, la misma cariño hacia los padres, los hijos. Es decir, somos más iguales que nos creemos. Y en ese mundo que vamos además a universalizando todo, y que lo que nos tenemos es que expandir, pues resulta que ahora queremos hacernos... Esto es una idea de otro ser, pero eso es una idea que está fuera del siglo, fuera del año. Pero estamos en el tercer milenio y eso ya no cabe. Yo digo una cosa. Pero lo han dejado, ¿eh? Lo han dejado, claro. Los partidos. Y todos nosotros que no lo hemos criticado, llegado el momento. Y yo el primero, ¿eh? No sea que no digo... Yo no me puedo echar la culpa. No, hombre, no, porque no tenemos responsabilidad. Yo lo que sí he dicho cuando yo he ido, y lo tengo escrito, cuando yo he visto la Sagrada Familia, que Gaudí recoge la arquitectura precisamente de un granadino que en 1200 hace en Tombuctú la mezquita de Gingereber, que es la arquitectura sudanesa, esa que parece que está hecha por niños. Eso está descubierto por Dalí, que es una cosa maravillosa, porque a mí el modernismo que tienen en Cataluña eso es inmejorable, ¿no? Sí, pero que a mí me gusta sacar el hilo de las cosas. Sí, llegar. Bueno, digo una cosita nada más para terminar. Es que que va. Ya tienes eso quitado, ¿no? No, estamos del aire. Estamos del aire. Yo creo que, primero que la idea de por sí, per se, por sí misma es divisoria, quiero decir, si yo soy nacionalista, soy
O sea, estoy excluyendo a los demás. Pero pienso que casi, o sea, ya para ponerlo por carácter más universal, que casi todo lo que termina con ismo es malo para los intereses de los hombres corrientes, casi todo. O sea, si nos vamos a política, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, el esto. O sea, el hombre corriente se nutre de, bebe de una fuente más sencilla, bebe de la fuente de su pueblo, está con los pies más pegados en el suelo, y entonces muchas veces... En los problemas que tiene, que claro, tenemos en el muchos. problema diario, ¿te parece poco? Si eso es... Bueno, tenemos que ponerle el punto y final, digamos, una hora. No, porque el formato que tenemos es de una hora y yo cuando pasamos no podemos después para subirlo a internet. Cortale lo que quieras. No. Las entrevistas son todas completas, no se cortan bajo No ningún se concepto. corta nada. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Te a combinamos vosotros. otro día para que estés y hablar de otras cosas y sobre todo hablar de la actualidad. Vamos a hablar de la visión del mundo, vamos a hablar de cómo vemos nuestros o de hijos, la literatura familia, en lo demás. concreto. Sí, hombre, encantado. Yo estaría encantado de estar aquí con vosotros las veces que queráis. Podéis saber que yo estoy aquí, como yo digo, en la feria de Ronda de Triana, allí me tenéis. Pues muchísimas gracias, Rosa. Buenas tardes. A vosotros.